Bienvenidos a la 12ª conferencia en línea del ciclo El arte del dibujo y modelado de la Escuela Nacional Preparatoria. Como siempre, es un gusto saludarles a nombre de la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. Las y los organizadores del evento les agradecemos su constante participación y les recordamos que si les interesa sumarse a este proyecto, pueden consultar las bases en el sitio web dibujo.dgnp.unam.mx. En este mismo sitio web encontrarán la liga de registro de asistencia para este evento. Asimismo, la liga aparecerá en la descripción de este video y en el chat. El día de hoy contamos con la participación de la profesora Laura Michelle Sandoval Martínez, quien compartirá con nosotros una charla sobre Aurora Reyes, muralista mexicana. Antes de dar la palabra a la profesora, les daré a conocer una breve reseña de su trayectoria. La maestra Sandoval Martínez tiene la licenciatura en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, actualmente Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Titulada con mención honorífica con la tesis El color como medio de existencia en la pintura. Tiene también los estudios de maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos con orientación en pintura, en donde obtuvo la mención honorífica con la tesis Consideraciones en torno a la muerte de la pintura y una propuesta más. Hasta la fecha, ha participado en diversas exposiciones y desarrollado su práctica docente en diversos niveles educativos, que incluyen el nivel básico, medio superior, superior y estudios de posgrado en diferentes instituciones, entre las que destacan la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Latinoamericana. Cuenta también con la especialidad en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es docente de la Universidad Latinoamericana y de la Escuela Nacional Preparatoria. Sus temas de interés en cuanto a la investigación se enfocan en docencia, interdisciplina, creación y desarrollo de proyectos colaborativos. Su gusto por la teoría y práctica le permiten vincularlas en diversas prácticas educativas. Le cedo entonces la palabra a la maestra Laura Michelle Sandoval Martínez, deseando que disfruten mucho de esta charla. Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Michelle Sandoval y en esta ocasión, como parte de las actividades del Colegio de Dibujo y Modelado, te hablaré de Aurora Reyes, muralista mexicana, pintora, poeta, maestra y activista. Amor fuera olvidarte como perder los ojos, cegar frente a los verdes más claros de la vida, caer en el invierno con un sueño encerrado, sepultado los brotes de la flor del prodigio. Fragmento del poema La palabra inmóvil, de la autora. Hablar de arte en México implica pensar en el muralismo, ese movimiento pictórico posrevolucionario que integró la pintura al espacio arquitectónico y al espacio público, llegando de alguna manera a toda la sociedad de aquellos y estos tiempos. Si bien el muralismo se desarrolla a la par del movimiento revolucionario, será hasta 1920 cuando se legitime. Los fines objetivos de los pintores de ese movimiento radicaban en diversos ejes que se unen en una conformación de una identidad nacional a partir de aquellas representaciones pictóricas. Usado como medio de alfabetización, concientización y medio de difusión de la historia misma, el muralismo ha sido concebido como un movimiento cultural lleno de grandeza. Y hablar sobre el muralismos mexicanos, es sinónimo de hablar de los tres grandes pintores reconocidos mundialmente: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Pero ¿qué hay de las mujeres artistas, de las muralistas mexicanas? ¿Existieron? ¿Cuáles fueron sus temáticas o los ejes con los que construyeron su arte y con el cual también han dejado un gran legado cultural? En la actualidad, es innegable decir que las mujeres han tenido menos posibilidades y reconocimiento en cualquier ámbito académico, laboral o de producción de conocimiento. Obviamente, el arte no fue la excepción, ni lo ha sido. En este contexto, donde el trabajo no reconocido de muchas mujeres surge a la par del de los hombres, con la misma calidad y muestras de talento, el cual además ha sido reconocido y alabado muchas veces por ellos. Es por ello urgente
que el día de hoy considero importante rescatar y difundir todo el aporte femenino en diversos campos del conocimiento, por lo que hablaré un poco del trabajo de Aurora Reyes, pintora, poeta y activista, resaltando las diferentes facetas y disciplinas que confluyen a través de la producción poética, pictórica del artista, pero que refleja su visión, su aporte como docente y activista a la sociedad. Hablar de Aurora Reyes implica hablar de una mujer con ideas propias, con una postura política y una habilidad artística ligadas a la lucha por la libertad, la dignidad humana y un sentido amplio de justicia. Nace en Chihuahua en 1908, es nieta del general Bernardo Reyes, dirigente de la revuelta contra Francisco I. Madero en 1913. Se forja un carácter de ideales sólidos, propiciado por el contexto de su nacimiento, la Revolución Mexicana, el cual tendrá un impacto en su formación y obviamente en su desarrollo profesional. Dicho contexto buscaba derrocar una dictadura y la explotación laboral, dignificando el trabajo y reconociendo los derechos laborales y sociales. Es por ello que vamos a ver toda esta influencia ideológica en parte de su trabajo. Bueno, en realidad en todo su trabajo. Considerada la primera mujer muralista, conocida por su gran carácter y de difícil comportamiento, es expulsada de la escuela preparatoria, pero ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde va a conocer a Frida Kahlo, con quien va a entablar una entrañable amistad y por tanto va a desarrollar también una amistad con Diego Rivera, lo cual le va a permitir desarrollar esta parte dentro del muralismo mexicano, o sea, tener como esta parte del reconocimiento. Se dedicó a la poesía, a las artes, al activismo y a la docencia, como lo mencioné anteriormente, a través de las cuales va a lograr proyectar el conjunto interdisciplinario que la va a formar ella como artista, vinculando las diversas áreas del conocimiento en las que ella es demasiado buena y que vamos a poder ver reunida en su obra en general y principalmente sus murales, que es hacia donde va enfocada la plática de hoy. Me voy a permitir leer uno de sus poemas para que podamos ver un poco cómo va a ir ligando esta parte o cómo vincula la parte de la poesía a la pintura. Mediodía desnudo. Hunde el rayo su filo hasta el origen mismo del diamante. Sus aristas encienden un rumor fugitivo. Tabanos de fuego crepitan la sangre. Indefenso gigante, multiplica el espejo tu lamento. Ángel horizontal y desvalido. Alas, palomas son martirizadas, las dunas desgarrando su vestido. Agitanse los senos incendiados en oleaje convulso y enemigo. Bajo la fiesta cruel de finos dardos, cortan las rocas ángulos veloces. Llora el iris, su cuerpo encarcelado. Aguda geometría en todos los colores. Sopla viento de lumbre, metálicas espinas le han herido. Tiende los labios secos, al horizonte van sus pies de vidrio. Antiguo sol esparce, congénita simiente, en tus dedos de la luz también cabe la muerte. Oscila el mediodía, suspendido como fruto maduro de infinito. En su reinado inmóvil, la mirada ha crecido, y el sabor de la angustia y la ceniza, y la sed, y el espejismo. Sin duda, su formación en la Academia de San Carlos, en la primera etapa del muralismo, entre 1921 y 1924, le van a permitir encontrar su estilo y una postura ideológica muy clara. Pero será hasta los años 30 cuando va a lograr el desenvolvimiento en el mundo del arte, incluidas la poesía y la pintura. Como docente y activista, Aurora se va a unir al Partido Comunista Mexicano, además de ingresar a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Entre 1934 y 1936, en el Centro Escolar Revolución, se desarrollan una serie de murales cuya temática se relacionaban con la lucha antifascista, la denuncia de los ataques a los maestros y los beneficios que traerían los nuevos ideales de educación de aquel momento. En una de las esquinas del Centro Escolar Revolución, Aurora Reyes muestra su talento y posición ideológica en Atentado a las Maestras Rurales, mural que en principio ella llamó Maestra Asesinada, y que es el que tenemos en pantalla. El mural, voy a pasar a una parte un poco donde se ve más grande, con más detalle. El mural se compone de 6 personajes, la maestra siendo arrastrada de los cabellos por el piso, en manos de uno de los 2 personajes masculinos que la violentan claramente. Dicho personaje lleva en sus manos un puño de billetes al alza, mientras que por debajo podemos observar un libro cayendo,
abierto y roto, lo que de algún modo podríamos interpretar como el capitalismo destruyendo las raíces, la cultura. Al centro de la imagen observamos a un segundo hombre que le está pegando con la cola de un rifle en la boca como si quisiera callarla. El acto que vemos es igualmente atroz. Más aún si nos percatamos del escapulario que este personaje lleva al cuello. Sí, un fiel creyente y devoto religioso atacando, golpeando, callando con excesiva violencia al prójimo, en este caso a la maestra. La escena descrita en primer plano ocupa casi en su totalidad el espacio, lo que refuerza y enmarca el atentado. En el segundo plano podemos ver 3 pequeños alumnos viendo aquel suceso, asustados, escondidos. El cromatismo dominado por los tonos cafés se vincula simbólicamente al sentido de la tierra y su trabajo, una de las vertientes de la revolución. Reyes logra representar la emoción, el dolor, el poder del más fuerte sobre la débil en cada uno de los personajes que componen el mural a través de su trazo firme y ondulante. Logra dotar de expresividad la imagen que nos mueve a la reflexión sobre el papel y el trato de los maestros en general dentro de toda la historia y por obviedad de la mujer en la sociedad mexicana, igual en toda la historia del país. Su mural es en realidad un acto de denuncia y una manera de evidenciar la realidad del México de aquellos tiempos. Respecto a su poesía, como pudimos escuchar hace un momento, tiene diversas vertientes, entre las que encontraremos su vena como activista, su interés por los temas prehispánicos y su búsqueda de igualdad, equidad y justicia en temas colectivos, los cuales vamos a poder que dialogan entre esa poesía que ella escribe y las pinturas tanto de Caballete como en los murales que ella realiza. Me voy a permitir, antes de continuar, leer un fragmento de otro de sus poemas para ver justo este vínculo y la relación directa que establece con su práctica pictórica. Madre nuestra la tierra, a ti Coatlicue, madre omnipresente, principio y fin de todo ser terrenal, cuando dormías, madre, elásticas hamacas merecidas por el tiempo, halo de niebla apenas en la blanca serpiente de tu órbita. Un diamante de labio transparente cristalizó la sombra de tu cuerpo. Tu corazón fue líquida mirada, juventud sideral enamorada. En tu vientre, la gloriosa, giratoria congregando vertientes. Igniscientes anillos, vorágines de danza, caos elementales de esférica alegría. Será hasta 1959 que Aurora va a regresar a los muros en el auditorio 15 de mayo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, dividiendo su proyecto en 4 secciones cuya temática giraba en torno a la educación, el progreso y la historia general, la historia cultural. En Trayectoria de la Cultura en México, que es el título de este mural, aquí lo podemos ver pues prácticamente desplegado, obviamente con una edición fotográfica, para que se pueda ver como en su totalidad la intervención que hace la maestra Reyes, pero que bueno, lo vamos a ver ahorita a detalle dividido, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver este recorrido, va a integrar perfectamente a la arquitectura del edificio, en donde la narrativa pictórica va a ir en torno precisamente al nacimiento de la cultura mexicana a través de la época prehispánica, la mitología indígena, la época colonial y parte de la modernización, obviamente a partir de sus ojos, desde su interpretación. En la primera parte podemos ver representada la historia del México prehispánico, su cosmovisión, sus deidades como Quetzalcóatl, sin dejar a un lado las deidades femeninas como la Coyoxauhqui al centro de la luna. Representa también la arquitectura propia de los templos prehispánicos y la simbología propia de esa parte de nuestra historia. Se complementa con el águila al fondo, que vemos en medio de este panel, en donde vamos a ver precisamente esta mano del pintor que sale como si viniera desde las raíces y llega hasta el universo, donde como si continuara, esta parte de la representación o pintura del universo. Vamos a ver justo esta representación en un plano de una representación de un feto que simboliza el nacimiento, relacionado obviamente a las cuestiones de la fertilidad, la feminidad, y pues bueno, vamos a ver claramente la evocación de lo femenino en todo su esplendor, aunque quizá también podría hacer referencia al nacimiento de una nueva época, la colonización, el progreso y la modernidad.
La siguiente parte corresponde a la presencia de los maestros en los movimientos sociales, y aquí Aurora resalta la importancia de su actividad docente y vitalidad necesaria a todos los que se dedican a esta noble profesión. Vemos un conjunto de personajes que representan a diversos trabajadores y a los formadores desde una perspectiva académica primera, pero también con este dejo de lucha social y bondad hacia los alumnos. Vamos a ver del mismo modo un grupo de niños y adolescentes dirigiendo su mirada y sus manos a una paloma blanca, la cual está sosteniendo una rosa con su bico y está posada sobre un globo terráqueo, representando precisamente la universalidad. Otro de ellos, de estos mismos niños, vemos que sujeta con su mano otra paloma, mientras que una niña lleva un cartón con la misma ave. Como vemos, es un elemento recurrente que se repite en la misma escena, con lo que pretende resaltar algo: la educación como una esperanza real de cambio y transformación. Si bien sabemos, la paloma blanca en diversas culturas ha simbolizado la paz y la libertad, la cual nos da una idea de la educación como camino a la libertad y el ansiado deseo de la paz mundial. Posterior a ello, las imágenes que nos presenta serán principalmente de la lucha de la independencia, donde además de representar a los héroes que todos conocemos, incluye la presencia femenina de Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, Leona Vicario, además de que integra otros personajes femeninos importantes como Lucrecia Toriz, heroína de la primera huelga en México en la fábrica de Río Blanco, o doña Juana Gutiérrez de Mendoza, escritora y periodista, con lo cual nos habla de esta búsqueda de equidad, reconocimiento de todas las mujeres en la sociedad. Al final del mural podemos ver que regresa a las raíces como medio de la representación de los códices pintados en la parte final, que refieren precisamente el origen de nuestro México, como si el fin fuera el principio y el principio fuera el fin. Del mismo modo, vemos la representación de un Quetzalcóatl humanizado que viene desde la primera parte del mural y culmina en el final. Vamos a ver en todo este recorrido del mural esta como serpiente que se integra en todas las partes perfectamente y justo culmina en esta parte, pero ya con una combinación y que hace referencia incluso a este sincretismo cultural. En la cenefa del balcón, lo pongo aquí completo para que lo podamos ver. Por aquí se alcanza a percibir la parte del Quetzalcóatl y atraviesa pues todos los paneles, ¿no? En la cenefa del balcón pinta a los constructores de la nación, donde al centro colocan Netzahualcóyotl, incluye a personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, a la arqueóloga Eulalia Guzmán, al presidente Cárdenas, entre otros personajes importantes. En 1978 va a regresar, igual ella ya con 70 años de edad, prácticamente va a regresar a pintar un mural. En esta ocasión lo va a pintar en las oficinas de la delegación Coyoacán y le piden claramente que sea un mural con temática de la conquista. El mural se compone de una escena entre conquistadores y conquistados, como lo podemos ver, y que la misma Aurora describía de esta manera, ¿no? Vamos a ver el regreso de los elementos prehispánicos que solía utilizar con anterioridad. Representa a Cuauhtémoc como un ángel vengador que vigila el trayecto de su pueblo hacia la libertad. Y en esta ocasión, Reyes integra elementos simbólicos sobre la construcción y el origen del lugar, como la lava volcánica del Xitle, encontrada en el Pedregal. En la parte superior izquierda vamos a ver un escudo con la representación de un coyote, que alude al nombre original del sitio, lugar de los poseedores de los coyotes. Y del mismo modo, un poco equilibrado el mural, vamos a ver la representación del escudo de los españoles. Va a representar, a la izquierda podemos ver la representación un poco más al fondo de una fiesta en honor a Xolotl, un pájaro de colores que era parte de la mitología. Y bueno, esta fiesta consistía principalmente en buscar un palo larguísimo, encebarlo y hacer que fuera trepado. En la parte alta se ponía un pájaro y 4 piñas y la idea era que la gente subía, bueno, ciertas personas subían hasta la parte alta y tenían que derribar al pájaro, bajar las piñas y alimentar al pueblo. Vemos también la representación de la Malinche como intérprete de los españoles. De manera general, vemos cómo en toda la obra del artista siempre estuvo presente su ideología y forma de ver el mundo.
Entonces, igual vemos este elemento del Quetzalcóatl, la parte baja, la tierra como de los orígenes, o sea, siempre vamos a ver que va a intentar resaltar el origen de la nación. Al respecto de los colores, de la expresión, podríamos hablar muchísimo de todos estos acentos que logra a través de las variantes cromáticas, su uso simbólico. Podríamos resaltar las características en los trazos de la autora, la composición, su disposición espacial y la narrativa que crea a través de sus pinturas. En concreto, podríamos resaltar todo el talento artístico de la autora como poeta, como artista, sus logros como activista, pero no podemos dejar de reconocerla como la primera mujer mexicana en abrirse un camino real en la pinta de murales y cómo a través de su práctica va a lograr integrar la poesía, la ideología y todo su ser en su representación pictórica. De naturaleza combativa y con alto compromiso político, Aurora, la autora de diversos poemas, pintora de algunos murales, activista y maestra, nos deja en su obra un gran legado que considero importante, hay que difundir. Es como si de la pintura hiciera poesía y de la poesía hiciera pintura. Y para terminar, me gustaría leer uno de sus poemas, ya para finalizar, que se llama La palabra inmóvil. Dice: amor, fuera olvidarte como perder los ojos, cegar frente a los verdes más claros de la vida, caer en el invierno con un sueño encerrado, sepultando los brotes de la flor del prodigio. Desconocer las formas que anidaron al tacto, ignorar la sonrisa que prepara la aurora, en los húmedos labios terrenales, no haber sentido nunca ese punto celeste en el que culminaron los pasos de la sangre. Amor fuera olvidarte como abrazar un río desde su nacimiento, y solo rescatar para la muerte una frente de polvo, una carta perdida o el cadáver de un árbol. En el pecho inocente del amor cabe todo: ángeles, demonios, rosas y lejanías, resurrecciones tristes y el crimen y el milagro. Todo cabe en su hondura, menos esa palabra de sueño sin columnas, desierto sin arenas, mar sin agua, palabra inmóvil de vacía muerte, ni ausencia, ni dolor, ni abismo, nada. El olvido, amor mío, es palabra maldita, que retorna a lo informe, el origen de sombra, disolviendo la huella de la luz traicionada. ¿Cómo olvidar el aire y el agua de tu nombre? ¿Cómo olvidar la tierra y el fuego de tus manos y el rostro de la piedra de tu rostro? No importa la presencia, la soledad no importa, ni los arcos de niebla que crucé por hallarte. Amor, el victorioso latido de tu esencia, desde lo más profundo de mi ser, se levanta. Esperamos que hayan disfrutado mucho de esta conferencia y los invitamos a que nos acompañen el siguiente viernes con la ponencia titulada De lo abstracto a la ruta de la amistad, impartida por las profesoras Alejandra Tamar Fernández y Lourdes Rosado Castillo. Esperamos contar con su presencia en este nuevo evento. Que tengan muy buena tarde.